El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es un texto bíblico poderoso. Es un texto bíblico que muchos usamos. Aleluya, gloria al Señor. Como hija de Dios y como hijos de Dios, declaramos esta palabra y que esa palabra se hace evidente en nuestras vidas a la hora de pedir protección de Dios para nuestras vidas. Porque la declaramos y la creemos en el nombre de Jesús. Pero la pregunta hoy es, ¿estás habitando verdaderamente al abrigo del Altísimo? Para poder morar bajo la sombra del omnipotente Dios, porque para poder morar bajo sombra del omnipotente Dios, debes de habitar al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? El que habita al abrigo del Altísimo es aquel hombre, aquella mujer que permanece en sus atrios con alabanza. Es quien vive para obedecer y en obediencia continuamente hacia Dios. Es quien se establece en su presencia. Es aquel hombre, aquel hijo, aquel hija que busca continuamente de su amor, de su favor y de su gracia. Es aquel hijo o hija que vive bajo temor y sujeción absoluta y total para agradarlo a Él. Es aquel hijo o aquel hija quien ama su presencia, quien desea agradarle. Es aquel hijo o aquel hija que anhela de su gloria, de su poder y de su fuego. Es aquel hijo, es aquel hija que renuncia a una vida de pecado para estar en completa devoción a Dios. Es aquel hijo, aquel hija que verdaderamente se establece en sus atrios, que entrega su alma a Cristo Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar es quedarse, es establecerse. Habitar es permanecer. Habitar es estarse estable en los caminos del Señor Jesús, en los caminos de Cristo, en el camino de Dios, en obediencia a Dios, para poder morar bajo la sombra del omnipotente Dios. Y al morar bajo la sombra del omnipotente Dios es porque ya estás establecido al abrigo del Altísimo. Estás bajo continuo cuidado del omnipotente Dios. Aquel hijo, aquella hija que ya comienza a vivir bajo cobertura continua. Es aquel hijo, aquella hija que ya está establecido con una seguridad. Y Dios establece seguridad en esa persona, en ese hijo o en esa hija. Al estar morando bajo la sombra del omnipotente Dios, es porque ya Dios asigna una protección debido a que tú ya has estado fielmente en sus caminos. Ya recibes un respaldo continuo de Dios. Ya mantienes protegido por Dios. Ya Dios establece una seguridad continua. Porque si terminamos de leer el Salmos, David sigue diciendo, a causa de la seguridad que él ya tiene en estar establecido en sus atrios, en permanecer delante de su presencia, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ya comienza a desglosar los beneficios de estar al abrigo del Altísimo, de establecerse en los caminos de Dios, de permanecer en obediencia al omnipotente Dios. Ya comienza a desglosar los beneficios de estar bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ya comienza a enumerar el derecho como hijo al estar delante de su Padre continuamente. ¿Estás habitando al abrigo del Altísimo? ¿Estás verdaderamente habitando al abrigo del Altísimo? Aquellas personas que habitan al abrigo del Altísimo no hacen daño, no matan sueño, propósito, destino. Aquellos que habitan al abrigo del Altísimo no mienten, no son injustos, no practican la maldad, no practican la mentira. Aquellos que están habitando al abrigo del Altísimo no buscan en hacerle mal a su prójimo,
no se dejan influenciar por el enemigo, no hacen daño a su prójimo, no promueven la maldad, no están en caminos desviados, no están considerando ni en sus vidas tienen vínculo con la muerte y todas sus ramificaciones, porque el que habita al abrigo del Altísimo habita con la vida, y la vida que es Cristo Jesús le proporciona todo tipo de seguridad y toda cobertura sobrenatural para el cuidado de ese hijo y de esa hija. Así que hoy es el día verdaderamente de poner en evidencia y practicar este texto bíblico, no decirlo por decir, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece delante de la presencia de Dios fiel constantemente, el que se establece en sus caminos como debe de ser, él morará, estará, se establecerá todo un tiempo bajo cobertura. Es estar continuamente bajo cobertura. Así que Dios te bendiga y espero que este texto bíblico se haga una realidad en ti y que tú también puedas vivir en la realidad del Espíritu Santo para que pueda hacerse evidente y manifiesto este texto bíblico con cada una de las características como hijo, como hija, en cual tú tienes derecho a declarar. Dios te bendiga. Chao.